Pepe Antón Muñoz, muy buenos días primero de todo. Muchas Buenos días. gracias por prestarnos un poco de tu tiempo y te informamos que es la primera entrevista que hacemos desde la Caja de Música de Barcelona. Ajá. Y para nosotros es un inmenso placer y honor que seas nuestro primer invitado. A mí me encanta inaugurar este pantano. Actualmente te podemos ver en Gran Hotel cada miércoles. Ajá. Y bueno, si te parece vamos a analizar algunos de tus trabajos anteriores y luego hablaremos de Gran Hotel. Primero de todo, tenemos una pregunta talismán en la Caja de Música, que siempre empezamos por... Tu trayectoria es muy amplia y estoy segura que has hecho muchas entrevistas, has respondido muchas preguntas, pero ¿ha habido alguna pregunta que haya quedado pendiente? ¿Alguna respuesta que alguna vez te hubiese gustado contestar y no te han hecho? Sí, supongo que siempre hay en el cajón alguna pregunta de estas que te apetecería mucho que te hicieran. Lo que también está claro es que la respuesta, no sé si sería demasiado apetecible, ya no solo para satisfacer la curiosidad de la gente, ¿no? O el morbo de la gente, o como que le queramos llamar, que sí, a veces sí que echas de menos que te pregunten alguna cosa relacionada contigo mismo, o con tu trabajo, o a veces se obvian resultados en tu trabajo, en tu forma de funcionar, por no se sabe qué razón, y en cambio tú tienes muy claro que para llegar ahí has tenido que recorrer un camino muy largo y normalmente duro y espinoso. Entonces sí, en ese sentido sí que a veces me hubiera gustado explayarme en este sentido. No hace mucho, con nuestros compañeros de la Caja de Música de Madrid, estuvieron dos de los grandes Fernandos de nuestra ficción, Fernando Guillén Cuervo y Fernando Tejero. Ajá. Y nos dijeron algo que nos gustó. Nos dijeron que vosotros sois unos grandes mentirosos, que convertís grandes mentiras en grandes verdades. ¿Qué opinas tú de esta afirmación? Bueno, realmente sí, ese es nuestro trabajo, ¿no? De alguna forma nosotros trabajamos siempre en el mundo de la ficción, en el mundo de la fantasía, y sí que somos de alguna forma alquimistas de eso. Yo creo que los dos Fernandos tienen mucha razón. A nosotros nos proporcionan un material que es un material ficticio, realmente, que es un material que es mentira, aunque no por ser mentira deja de tener su valor o no puede dejar de funcionar a nivel de trabajarlo. Es verdad, nosotros somos creo que eso, alquimistas de las palabras que alguien primero ha pensado, que luego ha plasmado en un papel, y tenemos nuestra obligación, nuestro trabajo, nuestro objetivo es hacer que eso, que es una ficción, pueda parecer realmente una realidad a ojos del espectador, que en definitiva es el receptor último de nuestro trabajo. Muchas veces se habla de lo difícil que es no llevarse el trabajo a casa, sobre todo en esta profesión. ¿Ha habido algún papel de tu carrera que te haya costado desprenderte de él una vez todo se ha acabado, una vez los focos se han apagado y vuelves a casa? ¿Te cuesta o realmente eres de los que separa trabajo y Yo justamente, si en algún momento me he llevado el trabajo a casa, el personaje a casa, no ha sido cuando he terminado, cuando he parado. Realmente cuando yo termino con un personaje, pues me despido de él y en algunos casos incluso hago un duelo porque ese personaje me ha gustado especialmente, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando termino y ya está. ¿Por qué? Porque tienes que estar limpio, tienes que estar en forma y todas tus cavidades tienen que estar ahí abiertas otra vez y expectantes y con la capacidad de absorber a ese nuevo personaje que te va a entrar, en el supuesto de que tengas la suerte de que te entre un nuevo personaje. Sí me ha quitado el sueño, sí me ha costado rabietas, sí me ha costado disgustos cuando he estado trabajando con un personaje, cuando ese personaje estás en pleno desarrollo de él y además, por ejemplo, si se trata de una obra audiovisual, sea una película, sea una serie de televisión, etc.,
de irte a casa con ese mundo de insatisfacción, de que te has quedado corto, de que podías haber hecho más, o que simplemente igual te has equivocado en el enfoque de esa parte, ¿no? Pero realmente cuando termino, me voy para casa y se acabó. Fíjate, yo he tenido un personaje que se creó aquí, que vivió aquí, en miles de hogares de Cataluña, que se llamaba Peris, y era un personaje protagonista de una serie catalana que se emitió aquí durante 9 años y 4 meses. Si después de convivir 9 años y 4 meses con ese personaje fantástico, entrañable, maravilloso, encima cuando me iba a casa tenía que llevármelo conmigo, era realmente dejar de ser yo para seguir siendo él. No, cuando se termina y punto. Ya que hacíamos referencia a esta serie, muchos te conocimos o te descubrimos en series catalanas. Eres un personaje muy conocido y muy querido por la televisión de aquí, ahora también te conocen a nivel nacional, pero muchos te descubrimos, por ejemplo, en series como Ni saga del poder, sí. El cor de la ciutat y muchas otras más. Pero, ¿qué queda de aquel Pep Antón Muñoz de, por ejemplo, Ni saga del poder? Queda Pep Antón Muñoz, básicamente. Ahí estamos, a ver, yo qué sé. Pep Antón Muñoz, de la misma manera que cualquier persona que trabaje en esto, que se dedique a trabajar, la persona, el actor, siempre está ahí. Es decir, independientemente de que te llames Pedro, que te llames Juan, que te llames Felipe, que te llames de cualquier otra manera, en cualquiera de las obras de ficción, de alguna forma que nosotros realizamos, es lo que hablábamos antes. Es decir, nuestro trabajo es hacer real una cosa que es ficticia. Entonces, hay algo que a mí siempre me gusta comentar, porque yo a veces oigo, no, porque es que este personaje, hablando como en tercera persona, ¿no? de uno mismo, ¿no? Este personaje es tal, cual, no sé qué, me he hecho ir por aquí, me he hecho ir por allí, esto tal, este funciona. No, el personaje eres tú. El personaje eres tú. Y tú tienes esa capacidad de transformación, de emitir de alguna forma, de forma distinta en cada personaje que creas, ¿no? que haces funcionar. Pero en este caso, respondiendo a la pregunta original, Pep Antón Muñoz queda entero, ahí está, más mayor, más experiencia, con más experiencia, con la misma capacidad de ilusión, con la misma capacidad de trabajo, si cabe, con las mismas ganas todavía de esta profesión que para mí es casi una drogadicción, es una profesión que no se acaba, es una profesión en la cual yo en ningún momento todavía he pasado por ese punto de decir basta, o qué ganas tengo de jubilarme, o esos estadios que se producen en otras profesiones a veces, ¿no? Yo en esta no, y fíjate que lo hablábamos hace un momento, off cámara, de que es una profesión, yo creo que una de las profesiones más inestables que existen, ¿no? en este mundo, y en cambio al mismo tiempo, o sea, esa zozobra, ese desequilibrio, ese estar abocado al abismo cada 2 por 3 en esta profesión, al mismo tiempo de producirte un terror terrible, o que te produces una fascinación monumental también. Entonces es una especie como de toma y daca en este sentido, y yo creo que eso es lo que le hace realmente impresionante, ¿no? Como nos nombrabas antes, no nos podemos olvidar de tu personaje como el Peris, que todos aquí lo conocemos, pero me gustaría saber qué te ha dado este personaje, pero también qué te ha quitado. Bueno, darme me lo ha dado prácticamente todo durante más de 9 años, se dice pronto. Es decir, esto es algo que seguramente, yo a veces lo digo, si a priori a mí, cuando yo firmé el contrato para hacer esta serie con este personaje, me hubieran dicho que esa obra iba a durar más de 9 años, probablemente no hubiera firmado. ¿Por qué? Porque uno de los atractivos de nuestra profesión, como tenemos ese punto de disparo, ese punto de locura y ese punto de no dobles personalidades, sino de múltiples personalidades en nosotros mismos, el gran atractivo de esta profesión es poder degustar
el máximo número de posibles personalidades distintas, de contrastar un personaje con otro, que no se parezcan, que no tengan nada que ver, etcétera, etcétera. Por tanto, si a priori hacer 9 años y pico del mismo personaje es como tremendo, ¿no? Entra un poco en contradicción con lo que te gusta. Pero realmente lo que yo me encontré con esto fue un viaje muy alucinante, es decir, primero había unos guiones impresionantes a nivel de equipo de trabajo, tanto técnico como de dirección, como de producción y sobre todo como actoral, es decir, la gente, esta serie era una serie muy coral, es decir, sí, había personajes que teníamos más protagonismo que otros, sí, pero todos teníais vuestro... pero de alguna forma era una serie que pasaba en un barrio de Barcelona, por tanto tenían que estar ahí todos los elementos, o sea, la de la farmacia, los del mercado, el bar, que es el que llevaba yo, el médico, el tal, el cual, la caja de ahorros, en fin. Entonces ahí se produjo una conjunción humana y artística tan increíble, tan estupenda. Durante los primeros 5 años al menos, eso funcionó impecable, implacablemente. De manera que yo durante esos 5 años, mi médico, es que me pasaron de un soplido, para mí no fue ningún peso. ¿No? Exacto, los 5 años primeros fueron los que mantenieron la esencia, luego ya empezaron un poco los cambios, empezaron a venir más personajes, si no recuerdo mal, vosotros, tu familia, digamos, tu personaje, sí, se trasladó de barrio, nos trasladamos de barrio y hubo como un cambio, ¿no? Digamos, que es lo que muchas veces ocurre en las series así más longevas, que luego entran personajes nuevos, como que se cambia un poco todo. Luego volvimos otra vez, sí, la parte de estar inmerso en un mundo de personas súper grandes, es decir, yo nunca había trabajado con tanta gente al mismo tiempo y con tantos equipos, etcétera, etcétera. Lo que sí me dio, cosa que es muy de agradecer, porque desgraciadamente aquí no pasa a menudo, es un bagaje de 9 años y pico de estar cada día delante, sí, porque además era diario y la gente lo seguía. Entonces, fíjate que nosotros grabábamos 5 capítulos a la semana, es decir, un capítulo diario. Entonces eso te da un bagaje y lo que no aprendas ahí ya no lo vas a aprender nunca más, ¿no? Entonces, como escuela, para mí, como escuela de trabajo frente a una cámara, para mí fue determinante y me sirvió muchísimo. Además, podemos afirmar que series como Nissaga de Poder o El Cor de la Ciutat han servido a muchos actores como escuela, ¿no? Como otras series conocidas como Al salir de clase, Compañeros, claro, que de ahí han salido muchos actores que ahora están en el punto de mira, como serían Kim Gutiérrez, Mariona Rivas, Lema Vilarassau, ¿no? Son series que han marcado un antes y un después, ¿no? Porque gracias a estas series muchos actores ahora están... Claro, esto es lo que no había en mi época, ¿no? Cuando yo tenía las edades de Mariona o de Kim, Emma ya es más de mi quinta, sí, no mucho, pero porque Emma ya es una mujer que además es indiscutiblemente una de las mejores actrices, al menos para mí, que existe en este momento en este país. Y entonces, en nuestra época, nos dábamos con un canto en los dientes, es decir, yo soy de la época, yo llegué a grabar programas de televisión en blanco y negro, porque el color todavía no se hacía aquí. Aquí solamente había una televisión, que era televisión española, la franja catalana, que se llamaba, pero que se hacía en blanco y negro, y cuando te tocaba, las series ni existían, es decir, esto, la producción propia, esto era absolutamente imposible, no te podías llegar ni imaginar de ninguna de las maneras. Se grababan piezas de teatro, pero que se resolvían en 1 hora y media de cuando estaba montado, editado, etcétera, del trabajo, pues eso era como si hubieran grabado una obra de teatro en un teatro, pero se hacía en plató, etcétera, etcétera. Ahí las jornadas que tú podías tener como personaje, tus jornadas de trabajo, muchas veces, y sobre todo cuando empiezas, cuando eres joven en esta profesión, eran absolutamente insuficientes para que tú pudieras hacer
con el medio, que pudieras aprender como formación de actores, era muy difícil. Yo recuerdo que incipientemente en el Instituto del Teatro de Barcelona, cuando yo entré en el año 75, en 1975, que me matriculé, ese año se inauguró una asignatura que se llamaba CIPLA, si no recuerdo mal, y era 1 hora a la semana prácticas para los alumnos de interpretación delante de una cámara. Es decir, se construyó un plato, no diré que con 4 cañas y 4 palos, pero casi se destinó una parte del edificio de la calle Elisabeth, allá abajo en las Ramblas, y con una cámara, y entonces con un profesor que más o menos nos decía, pero ten en cuenta que era 1 hora a la semana y éramos 25 alumnos a nivel de formación era un drama, era un desastre. La formación la tenías que aprender sobre la marcha y en el terreno ya inmerso ya dentro de lo que era el ámbito profesional. De manera que, ya te digo, lo que no tuvimos o lo que no hemos tenido como formación, pues lo hemos tenido que aprender a posteriori. Y yo estoy contentísimo, primero porque al menos en lo que son los centros de formación esto ya está muchísimo más mejorado, es decir, ya existen prácticas, talleres con cámara, etcétera, para los alumnos que se están formando como futuros actores y actrices, y desde luego me alegro mucho también porque gente como Kim, gente como Mariona y más gente como Carlota Usina, que son las grandes apuestas de alguna forma, las nuevas generaciones de actores y actrices en este momento, pues como mínimo tienen esa posibilidad, no solamente de tener un trabajo, de encontrar un poco de estabilidad en ese oficio tan maravilloso y tan fantástico, pero tan duro que han escogido, sino que además el propio trabajo les sirve como escuela y como centro de formación para desarrollarse como actores.